Hola, mi nombre es Adriana Ramírez y este es el segundo avance de la pasantía titulada Arquitectura de baja escala, diseño de microespacios como aporte a la industria de la construcción actual. Inicio con esta frase de Heidegger que habla sobre que ser hombre significa estar en la tierra, como mortal significa habitar. Y otra frase de Bruno Sevi que nos habla sobre retornar a los orígenes, al grado cero, a los orígenes de la civilización para considerar únicamente lo básico que se necesita para vivir. El problema principal por el cual se decidió estudiar este tema es que para satisfacer las necesidades de vivienda de los habitantes del planeta cada vez se necesita más espacio. Sin embargo, ocurre un proceso inverso, que es que la industria de la construcción cada vez proporciona menos espacio para habitar y las viviendas son cada vez más reducidas. En esto intervienen factores económicos que hacen que las personas cada vez tengan menos recursos para adquirir una vivienda con la cantidad de metros cuadrados que requieren. Por lo tanto, existe un aumento en la demanda de este tipo de viviendas y una respuesta de las constructoras, de las empresas constructoras a proporcionar este tipo de viviendas. Entonces, ¿qué ocurre con los espacios pequeños? En Argentina, los departamentos de 1 y 2 ambientes representan el 80% de los metros cuadrados que cada año se autorizan a construir en la ciudad, lo cual es un número bastante alto. Existen estudios que indican que las construcciones han perdido aproximadamente 15 metros cuadrados de área. Por ejemplo, un departamento de un solo ambiente que antes se construía en 45 metros cuadrados, actualmente se hace en 30. Lo mismo ocurre con los apartamentos de 2 ambientes, de 3 ambientes. Y paradójicamente la superficie construida en Buenos Aires crece mientras que la población decrece. En el 2001, la superficie construida por habitante era de 31 metros cuadrados, mientras que en el 2010 por habitante es de 52 metros cuadrados. Y si nos damos cuenta acá, ocurre un proceso inverso debido a que las construcciones cada vez se hacen más pequeñas. Por otro lado, en Venezuela el sector inmobiliario se encuentra casi detenido debido a que una familia que tenga 3 salarios mínimos y ahorra un 25% de su ingreso mensual tardaría un siglo para acumular el valor de un departamento de 15 millones de bolívares. Los alquileres, por otro lado, son muy costosos en comparación con el sueldo mínimo y también hay un tema de inseguridad jurídica de los propietarios de las viviendas que enfrentan debido a que no hay un equilibrio en las leyes de protección tanto al inquilino como al arrendador. Hay otro dato que es bastante interesante, que es la cantidad de casas, apartamentos, ranchos y quintas que hay en Venezuela. Se ve que la mayor cantidad es de casas que vienen de épocas anteriores, seguido de la cantidad de apartamentos y por último nos quedan en comparación los ranchos con las quintas, los denominados ranchos, que son construcciones precarias, y las quintas, que son construcciones de mayor poder adquisitivo, y se ve que las construcciones precarias son muchísimo más, bueno, son más que las quintas. Esto de acuerdo a un censo realizado en el 2013. Agrego esta frase que dice que si se vive en un espacio reducido, la ubicación cercana de centros de esparcimientos o espacios alternativos es importante. Por eso también algunos edificios, según normativa, se ven en la obligación de generar espacios de uso común en el edificio, espacios multiuso, espacios áreas verdes, etcétera, que puedan suplir todas esas necesidades que no se aportan en los apartamentos y que son esenciales para las personas. El objetivo general de la pasantía es el estudiar los requerimientos mínimos de espacio para el confort de la sociedad actual y analizar el diseño de microespacios que satisfagan las necesidades básicas del individuo, de esta manera que se pueda comprobar un modo de vida a baja escala. Como objetivos específicos están los requerimientos físicos y psicológicos, la versatilidad de los espacios, la funcionalidad, los tipos y usos de espacios, siempre para pensar en el confort del individuo, los habitantes y la relación entre ellos, la separación entre los usos, la distribución de espacios, proporción entre espacios de circulación y uso, de nuevo para pensar siempre en el confort del individuo. Y entonces en este punto introducimos lo que es el concepto del confort. El confort según la RAE es bienestar o comodidad material. De esta manera se puede decir que cuando una persona está en un estado de confort se encuentra cómodo con el espacio donde está.
Además, se encuentra en consonancia con su entorno, ya que las respuestas o las condiciones que le proporciona el entorno son agradables para él. Otro concepto es el confort acústico. Este se vincula con la comodidad, con todo aquello que tiene que ver con los sonidos, tanto en el interior de un espacio como los que proporciona al exterior. La sensación de molestia acústica es algo subjetivo debido a que hay personas que son más sensibles que otras. Acá se observa una tabla para tener una idea de lo que son los decibeles. La comparación, por ejemplo, en unas discotecas 110 decibeles, mientras que el nivel de ruidos en oficinas en general es de 70 decibeles. Y una tabla que habla sobre los valores de confort acústico para una cierta cantidad de actividades. Por ejemplo, para la hora de dormir, hay estudios que hablan que se necesitan menos de 30 decibeles para poder alcanzar el sueño. 30 decibeles, para tener una idea, es el nivel generado en una conversación en voz baja. El confort térmico es aquel que, en un ambiente térmicamente ideal, es aquel en el que los ocupantes no expresan ninguna sensación ni de frío ni de calor. La temperatura de la piel está alrededor de 33 grados centígrados, por lo tanto, algo más bajo o más arriba de esta ya implica una sensación de frío o de calor. La temperatura es recomendable en las distintas épocas del año, por ejemplo en invierno y en verano, son estas que se pueden observar acá, y las temperaturas ideales para cada tipo de tarea cambian. Por ejemplo, una persona que está sentada haciendo una tarea intelectual que no implica ningún desgaste físico, puede estar a una temperatura de 21 grados y va a sentirse en un estado de confort. Mientras que una persona que está haciendo un trabajo corporal muy pesado tiene que estar en una temperatura aproximadamente de 15 y 16 grados, ya que la temperatura del cuerpo aumenta, necesita una temperatura ambiental un poco más baja para poder sentirse en estado de confort y que exista un equilibrio. El confort lumínico tiene que ver con ese grado en el que se pueden ver, ese estado en el que se pueden ver, apreciar todas las formas, colores, objetos y todo aquello que se puede realizar fácilmente sin ocasionar una fatiga visual. Esto igualmente tiene que ver con la iluminación artificial y la iluminación natural, proporcionada por el entorno. El ojo humano puede percibir entre 3 y 100.000 lux, sin embargo, para desarrollar cómodamente una actividad se necesita entre 100 y 1000. Una tabla, acá se expresa una tabla de tareas y los niveles de iluminación necesarios para hacer cada actividad. Otro concepto importante para introducir es el espacio íntimo. Este es básicamente para el propio uso de cada persona y, por supuesto, si otra persona invade este espacio, se siente consciente o inconscientemente invadido. Este radio es de 46 centímetros. Mientras que el espacio personal tiene que ver más bien cuando ya te relacionas con otra persona, familiar o alguien con la que tengas buena relación, y este radio abarca unos 120 centímetros. Se puede observar acá el espacio íntimo y el espacio personal de cada persona expresados gráficamente. Y ahora bien, empezando con la parte de las pasantías, quise introducir un término importante que se ve frecuentemente en los proyectos que he trabajado, que es el tipo de vivienda tipo PH, que no es más que un terreno que se divide en varias viviendas para compartir un condominio y los gastos principales. De esta manera se puede economizar mucho más y las viviendas también tienden a ser más reducidas, porque en lo que antes se construía una sola vivienda, ahora por ejemplo se construyen 3. El primer proyecto es el PH Yereni y principalmente es una ampliación de la vivienda debido a que aumentan las necesidades de la familia y necesitan más dormitorios, más espacio para cada quien. Y por otro lado tiene problemas de ventilación e iluminación por ser un PH y estar entre medianeras. La situación existente es esta que se puede observar acá, y es importante destacar cómo las habitaciones y el comedor se encuentran totalmente comprometidas
en cuanto a los temas de iluminación, ventilación y visuales, y son espacios muy importantes, tanto públicos como privados. La propuesta en planta baja es la siguiente: todos los espacios comunes se conservan en la planta baja, mientras que en la planta alta entonces se conserva en la parte de los dormitorios. Tanto en la propuesta existente como tanto en la situación existente como en la situación propuesta, el área en planta baja es igual. Y se tienen 4 opciones que lo que hacen básicamente es cambiar la configuración de los espacios. Acá se puede ver un término interesante que es, por ejemplo, la comparación de cómo se puede realizar una sala en 13 metros cuadrados, mientras que se puede realizar la misma sala en 23.30 metros cuadrados. Por otro lado, tenemos el proyecto PH Conde, que más que todo lo que quieren es una reorganización del espacio, pero ya están cubiertas las necesidades de espacio de cada quien y las habitaciones, los espacios privados como tal, y la modificación que se quiere hacer es principalmente porque no se tienen buenos visuales, ventilación, iluminación, y los espacios de circulación comprometen a los espacios de uso como tal. Esta es la situación existente. Como se puede observar, tiene un acceso el cual se ve restringido desde la entrada, la visual, porque tiene un muro que lo bloquea, y tiene sin embargo un patio bastante amplio como para ofrecer una buena visual.